el 27 concurso. Muy buenas, ¿cómo estás? Encantado de verte. La participación ha sido buena, pero el número de caldos este año ha descendido un poquito. O sea que se nota que el tema de la cosecha este año ha venido un poquito raro, ¿no? Aún así, los caldos estaban excelentes. Tenéis todos presentes, todos los jurados que han participado en esta estupenda cata. A todos los conocéis, yo creo que no hace falta presentación alguna. No os explico cuál es la ficha de cata, porque esa es la misma que estamos utilizando, que se utiliza por toda la asociación en todos los diferentes concursos. Pero bueno, o sea, cualquier cosita, estamos aquí a vuestra disposición. Hemos decidido que Soraya, de la Vera de Gredos, que a todos conocéis, y a Luis también, que aquí está tomando imágenes, sea la persona que coordine y vaya un poquito dando vida a lo que sería la entrega de premios, y también con la entrega de premios que cada uno de los premiados pueda brevemente presentar su vino y decir a qué dedica su tiempo libre. Yo estoy encantada de que el alcalde este año me haya dicho: oye, eso, vente a presentarlo, porque yo no soy bodeguera, pero el vino me gusta. Perfecto, sin calificativos. Me gusta mucho beber vino, entonces estoy encantada de estar aquí y muchísimas gracias a todos los bodegueros que han presentado vinos a concurso y a todas las personas que nos acompañan hoy. Yo creo que merece la pena hacer un poquito de memoria y os voy a hacer una pequeña síntesis de lo que son los concursos de pitarra en la comarca de la Vera. Vamos a hacer un poquito de historia, porque hay mucha gente que quizás lo sepa, pero otras personas que quizás no lo sepan. El primer concurso de pitarra que se celebró en la comarca de la Vera fue un 28 de diciembre de 1996. Los concursos de pitarra de Talaveruela se celebran siempre el Día de los Inocentes, un 28 de diciembre. Y fue en 1996 en el bar Varela, que es un histórico de este pueblo. Uno de los impulsores o fundadores, porque eso todavía no me ha quedado muy claro, ¿cómo? Uno de los impulsores o fundadores del primer concurso de pitarra y de los que sucedieron, y aquí hay mucha gente que supongo puede ampliar esta información, fue uno de los políticos más importantes que ha tenido la comarca de la Vera, Feliciano Morcuende, que da nombre desde 2015 al concurso de vino de pitarra de Talaveruela. Además de ser un pitarrero por tradición familiar, Feliciano Morcuende era sociólogo y un gran experto en medio ambiente. Fue diputado autonómico por el Partido Socialista entre 1983 y 1987. Fue secretario de Política Social de la UGT Extremadura. En 1988 Feliciano Morcuende pasa del Partido Socialista a Izquierda Unida y fue secretario de organización de este partido. Falleció en 2009 a causa de un tumor cerebral, tenía 57 años. 56. Gracias. 56. Es una mujer. Pues enhorabuena, vamos, un honor. Falta un dato importante. Antes de fallecer, fue candidato por Izquierda Unida al Ayuntamiento de Mérida. Efectivamente. No quería extenderme en la presentación porque sé que pues, la gente tiene también otras Y motivaciones. fue fundador. Pero su currículum... Fue fundador, eso está clarísimo. Fue fundador del concurso. Fue fundador claro, y el alma mater de este concurso. Sí, yo lo sabía también. Tú también lo sabías, ¿no? Claro, claro. Tenéis dos hijos, una de Niña y niño, sí. es científica. Y mi hijo es veterinario, pero ahora es bombero. Sí, bueno, bueno, ¿por qué se crea un concurso de vino de pitarra? Los creadores tenían un objetivo muy claro y era mantener la tradición del vino de pitarra. El vino de pitarra, que yo le hice una entrevista a Pedro, que nos ha dado una conferencia preciosa sobre el cava, dijo: el vino de pitarra es ese vino que se hace de añada. Y hay muy pocas zonas en España donde todavía se conserva la tradición de hacer vino de pitarra para la familia y los amigos. De los años, que recordemos, era finales del siglo XX, no estábamos en el siglo XXI, estábamos en 1996. Los recursos económicos que había para hacer un concurso de pitarra eran donaciones privadas, empresas privadas, las rifas que se hacían, y con ese dinero que se recaudaba se hacían los concursos para la comida, para los premios, pero no había involucración política. La involucración política comienza en el 2007, ya en el siglo XXI. Es, por ejemplo, en Talaveruela, cuando el Ayuntamiento de Talaveruela decide
involucrarse en la creación, en la organización de los concursos de vinos. Una serie de personas dijeron, bueno, necesitamos dar apoyo a los políticos, vamos a crear una asociación de pitarreros. Se plantea la necesidad de crear una asociación de pitarreros que desde el conocimiento del cultivo de las vides y de las bodegas se dé soporte a la organización de los concursos. Talaveruela es la cuna de los concursos de vino de pitarra porque en 2009, a instancias de Jesús y un grupo de gente comprometida, se da el paso para crear la asociación APIBE, que es la Asociación de Pitarreros de la Comarca de la Vera. La asociación se formaliza en 2010, ¿vale? Y en el 2015, ¿vale? Vamos por una sucesión de fechas. 2009 se plantea la necesidad de crear ya la asociación, en 2010 se formaliza y en 2015 se crea la Bota de Oro. La Bota de Oro es ese premio que se da anualmente al pitarrero que más puntos consigue a lo largo del año en los diferentes concursos que se hacen en la comarca de la Vera. Cada pueblo, apoyados por los ayuntamientos, tiene su concurso de vino de pitarra. Con lo cual, después de esto, se constata que Talaveruela es la cuna de los concursos de vino de pitarra, que es la cuna de APIBE, porque APIBE tiene las oficinas en Talaveruela, y también los que fueron los promotores. Hay un eslabón en la historia que es la siguiente. Feliciano enferma y entonces ya, yo creo que ya sabiendo que posiblemente no iba a ser capaz de continuar aquel año con el concurso, llamó al que entonces era el alcalde, ¿vale? Y entonces le dijo, yo ya no puedo continuar con el concurso de pitarra, me gustaría que esta tradición se quedara en el ayuntamiento. Y fue el primer año que el ayuntamiento lo inició, luego ya continuó la asociación, pero hubo un año ahí de transición, que fue en el 2009, que fue cuando fallece Feliciano, que tomó la iniciativa, lo tomó el Ayuntamiento de Talaveruela. Pues el hecho de que nos juntemos aquí y que haga preguntas o que se manifiestes, porque yo a posteriori voy a hacer una crónica. Y sabéis que eso se va a quedar ahí, se va a quedar en internet. Y cuando alguien busque Talaveruela, o APIBE, o vinos, o concursos de vino de pitarra, encontrará una pequeña historia de cómo han sido las cosas. Entonces, que esté la mujer de nuestro querido Feliciano Marcuende aquí, que además fue un gran político de la comarca de la Vera, es una locura a nivel de información, que es a lo que yo me dedico y a lo que realmente se hace. Talaveruela es el único pueblo que en sus concursos da dinerito a los ganadores y también es el único pueblo que en su concurso tiene una categoría que es vino dulce.